todavía no era lo que debía ser. Ayúdanos, Padre, a nosotros que somos nuevos, a escucharte y al Espíritu, y a avanzar hacia la semejanza a Cristo. Oramos en su nombre. Amén. Abra su Biblia, si es tan amable, en el 6º capítulo de la Epístola de Pablo a los Romanos. Estamos avanzando a lo largo de esta epístola maravillosa. Para aquellos de ustedes que quizás estén con nosotros por primera vez o por primera vez en mucho tiempo, estamos estudiando Romanos, la gran magna carta de la fe cristiana. Nos encontramos en el 6º capítulo. Estamos viendo en particular los primeros 14 versículos y lo hemos dividido en 3 partes. Esta es la tercera de esas 3 partes. Y en esta noche vamos a titular la sección de los versículos 10 al 14. De hecho, los versículos 11 al 14, la vida del nuevo hombre, la vida del nuevo hombre. Si hay algo que Dios quiere de su pueblo, es que sea santo. Pedro, en su primera epístola, presentó eso de manera abundantemente clara cuando citó a Dios, diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Eso es básico en la voluntad de Dios. Y si realmente somos el pueblo, como dijo el coro que éramos, que desea hacer lo que Él quiere que hagamos, entonces lo que Él quiere que hagamos es que seamos santos. Y eso es lo que vamos a estudiar en nuestro estudio en esta noche. Observe el versículo 11 y coloquemos el texto en nuestra mente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El relato de la resurrección de Lázaro por parte de nuestro Señor de los muertos vino a la mente esta semana conforme estudiaba este pasaje. Es una historia maravillosa del poder de resurrección de Dios. Usted se acuerda que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Él estaba tan muerto que cuando Jesús se acercó a la tumba y pidió que fuera abierta, la hermana de Lázaro en horror dijo, Señor, ya para este momento apesta. Lo que ella quiso decir es que él estaba demasiado muerto como para molestarse con él. Pero Jesús vino y demandó que, a pesar de la protesta de ella, la tumba fuera abierta. Él habló la palabra y Lázaro resucitó de la tumba y salió caminando. Y cuando salió, en donde todo el mundo lo podía ver, el texto dice que todavía traía puesta la ropa de la tumba y nuestro Señor dijo, quítensela y déjenlo ir. Ese suceso, por alguna razón, se quedó en mi mente como una analogía. Veo a muchas personas que han sido levantadas de la mortandad, de estar separado de Dios, que han sido redimidas, sin embargo, todavía llevan la ropa de la tumba. Y el Señor les diría, quítate tu ropa de la tumba, suéltate, sé libre. Si puedo tomar esa verdad de la resurrección del caso de Lázaro como una analogía, permítame hacer eso y dejarlo con eso en mente. Como Lázaro, necesitamos quitarnos la ropa de la tumba. Hemos sido resucitados de los muertos. Caminamos en vida nueva. Necesitamos deshacernos de aquello que queda de nuestra mortandad. Y creo que esa es la esencia de la verdad en el texto que le acabo de leer. Sabemos ya para cuando llegamos al versículo 11 que hemos muerto y resucitado, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso en los primeros 10 versículos. Lo estudiamos en profundidad en las últimas 2 semanas. Y ahora debemos aprender en los versículos 11 al 14 que habiendo sido resucitados de los muertos, y habiendo experimentado en nuestra posición victoria sobre la muerte en cuanto a su paga y su poder, victoria sobre el pecado en cuanto a su paga y su poder, ahora estamos listos para avanzar, quitarnos la ropa de la tumba y vivir a la plenitud de vida. Ahora realmente creo que los cristianos quieren hacer esto.
Creo que los cristianos quieren conocer la verdadera victoria sobre su enemigo conquistado, el pecado. Si usted ve en Romanos capítulo 7, simplemente para ayudarnos en nuestro pensamiento en este punto, encontramos en el versículo 15 que Pablo dice esto: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que nos dice ahí es que como creyente, él tiene un deseo de hacer lo que está bien, él tiene un deseo de ver la victoria en su vida, él tiene un deseo de conquistar el pecado. Y después lo oímos decir algo muy parecido en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí está un hombre luchando con el pecado. Pero realmente creo que él, como otros creyentes, desea la victoria. En Romanos 7, él quizás no conozca el secreto de esa victoria, pero creo que si no solo fuera al capítulo 8, sino si regresara al capítulo 6, encontraría esa realidad, ese secreto, si quiere llamarlo así. Ahora, ¿cómo nos quitamos la ropa de la tumba? De eso es de lo que queremos hablar. ¿Cómo es que nos limpiamos? ¿Cómo es que, como Pedro dijo, nos despojamos, como lo dijo en 1 Pedro 2:1? ¿Cómo nos despojamos de aquello que no debe estar en nuestras vidas? Vamos a encontrar la respuesta muy vívida en este texto, creo yo. Ahora recuerde, simplemente a manera de trasfondo de este pasaje, Pablo está hablando del gran tema de la justificación por la fe. Él ha explicado cómo uno es justificado, cómo uno es redimido en los capítulos 3 y 4. Él presenta la seguridad de esa redención en el capítulo 5 y ahora él presenta el efecto de esa redención en los capítulos 6, 7 y 8. Y el efecto de la redención es producir santidad. En primer lugar, santidad en nuestra posición ante Dios y después santidad en nuestra práctica. En primer lugar, santidad en nuestro estado, como los antiguos teólogos solían llamarlo, y después santidad en nuestra conducta. Ahora, 3 palabras claves son necesarias para que entendamos cómo vencer el pecado. Se las voy a dar y después voy a regresar para estudiarlas a detalle conforme las estudiamos. De hecho, puede seguir su pequeño bosquejo ahí si gusta. Las 3 palabras están en el texto: sabed, considerad y presentad. Y la fuerza de este pasaje entero se encuentra bajo estos 3 términos. Todo lo que hemos dicho en las últimas 2 lecciones va a regresar y unirse a sí mismo bajo el primer término. Entonces tomemos el primer término. Es el término sabed, sepan. Observe en primer lugar en el versículo 3 la primera palabra sabéis. Versículo 6 la primera palabra sabiendo. Versículo 9 la primera palabra sabiendo. Los primeros 10 versículos de Romanos 6 son doctrinales, son cognitivos. Nos están presentando información básica, verdad sustantiva sobre la cual podemos edificar. Y entonces, conforme vemos nuestro texto en el capítulo 6, versículo 11, la primera palabra es así también. Y eso nos lleva de regreso a los primeros 10 versículos de nuevo. El término podría ser traducido: habiendo entonces establecido las cosas, ahora avanzamos. El término así también simplemente significa ahora, después de que todo eso está bien en la mente y a la mano, buscamos la siguiente verdad. Y esa es su intención. No puede llegar al versículo 11 sin los primeros 10 versículos. Y como hemos aprendido, creo, en los años que hemos enseñado la palabra de Dios y la hemos estudiado juntos, que el deber siempre se basa en la doctrina, ¿verdad? Que la exhortación nunca viene en un vacío. Siempre se edifica sobre un precepto, está edificado sobre una verdad divina. Debido a que esto es verdad, así es como deben conducirse. Y entonces hemos tenido 10 versículos de doctrina sólida y elemental. ¿Y cuál ha sido esa doctrina? Permítame dársela lo más rápido que pueda. Que el creyente es uno con Cristo, ¿verdad? Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, resucitamos. Conforme Él camina en una vida nueva, así también nosotros caminamos en una vida nueva. En otras palabras, Pablo ha estado diciendo que estamos unidos con Jesucristo en su muerte. Por lo tanto, nosotros también, habiendo cumplido la paga por el pecado, hemos resucitado con Cristo en su resurrección y por lo tanto caminamos en vida nueva. Toda demanda de la ley fue satisfecha. Toda demanda del pecado fue satisfecha. El poder del pecado ha sido conquistado. Cristo nunca volverá a morir. Él lo dice eso de manera muy clara en los versículos 9 y 10. Y debido a que Él nunca volverá a morir, nosotros nunca volveremos a morir.
porque su muerte de manera tan eficaz conquistó el pecado. Nosotros al morir con Él, también hemos conquistado el pecado de manera eficaz. Entonces lo que Él ha dicho es que cuando usted se convirtió en cristiano y usted cree en ese momento en Jesucristo, mediante un milagro divino, usted entra en su muerte y resurrección, su vida antigua muere y usted resucita para caminar en una vida nueva. Al morir en Cristo, el creyente paga la paga del pecado de tal manera que el pecado y la muerte ya no puede hacer demandas de ese creyente. No solo la paga ha sido pagada, sino que el poder del pecado es quebrantado. Y el pecado ya no tiene dominio sobre él. Ahora vivimos en una vida nueva. Somos una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva naturaleza, por así decirlo. No somos lo que solíamos ser. El capítulo 5 terminó, recordará usted, del versículo 12 en adelante, diciéndonos en esencia que estábamos en Adán. Y cuando estábamos en Adán, todos morimos. Pero cuando venimos a Cristo y en Él, todos fuimos hechos vivos. Entonces, la raza humana entera puede ser identificada como estar o en Adán o en Cristo. Si están en Adán, cuando Adán pecó, ellos pecaron. Cuando Adán cayó, ellos cayeron. Cuando Adán murió, ellos murieron. Y si nosotros, por la fe en Cristo, cuando Cristo muere, morimos. Cuando Él resucita, resucitamos. Esa es la esencia de la solidaridad teológica que el apóstol Pablo está enseñando en este gran texto. Y entonces, para comenzar, debemos saber que esto es verdad. Y hemos estado explicándole eso a usted en las últimas 2 lecciones. Si vamos a vivir, creo yo, la plenitud de la nueva vida en Cristo, si realmente vamos a vivir como nuevas criaturas, entonces comienza con el conocimiento del hecho de que no soy lo que solía ser. Soy nuevo. Y tengo que saber eso para comenzar. ¿Y cuál es la esencia de esa vida nueva? Ya no estoy bajo la tiranía del pecado. ¿Se acuerda de eso? El pecado ya no es mi amo absoluto. Necesito saber eso. Ahora, yo creo que es un principio básico de la palabra de Dios que la gente, en primer lugar, tiene que saber lo que es verdad. ¿Recuerda usted allí atrás en Oseas, cuando el profeta Oseas dijo del pueblo de Dios que fueron destruidos por una falta de conocimiento, no una falta de dedicación, no una falta de consagración, no una falta de compromiso, ni siquiera una falta de actividad de adoración, ni siquiera una falta de religión, ni siquiera una falta de revelación, sino una falta de conocimiento? No sabían y por lo tanto no podían funcionar. Usted nunca podrá vivir lo que usted no conoce. ¿Se acuerda usted en la condenación tan especial de Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3? Isaías resume su condenación del pueblo de Dios y dice, Israel no sabe. No saben. Y si usted ve el Nuevo Testamento, usted encuentra lo mismo. De hecho, en Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Consideren lo que saben que es verdad. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, una palabra muy importante para nosotros. Él habla de despojarse de enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, que no se mientan los unos a los otros, debido a que os habéis despojado del viejo hombre con sus obras. El viejo hombre ha sido quitado, ya vimos eso, y se han vestido del nuevo hombre. Después él dice, el cual es renovado según conocimiento. Es renovado en conocimiento. Usted no puede operar en base a lo que no sabe. Y entonces comenzamos al saber. Y amados, sabemos que el poder del pecado de funcionar como tirano ha sido quebrantado, ¿no es cierto? Sabemos que no tenemos que ser presa del poder del pecado. Sabemos que no necesitamos ser víctimas del pecado. Sabemos con toda certeza que no puede forzarnos a hacer lo que va en contra de Dios. Ahora, una vez que usted sabe eso, creo que usted va camino a la victoria, porque le da confianza a su corazón, la duda se va, el temor se va. Usted sabe que está tratando con un enemigo derrotado. Usted sabe que está tratando con un monarca que ha sido derrocado. La tumba realmente está abierta y realmente hemos salido de la tumba y podemos quitarnos la ropa de la tumba y continuar con la victoria. Entonces comienza con saber. Ahora vayamos a la segunda palabra en el versículo 11. Así también, ahora que usted entiende la parte de saber, ahora que el cimiento está establecido, considerad. Esa es la segunda palabra, considere. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, el segundo término es considerar, y aquí, amados, la doctrina da lugar a la fe. La palabra saber
tiene que ver con la mente. La palabra considerar tiene que ver con el corazón. Usted sabe que es así a nivel intelectual y ahora cree que así es. Lo considera. Ahora, ¿qué significa consideraos? Logizomai. La palabra tiene muchas posibilidades de traducción. Es usado en una especie de expresión matemática. En su sentido literal, significa numerar algo o contar algo o estimar algo. Pero también es usado de una manera figurada. De hecho, ha sido usada de manera extensiva en el capítulo 4, creo 8 veces es usada ahí. Básicamente traducida imputar o colocar en la cuenta de alguien, donde el Señor dice en la salvación, Dios coloque en nuestra cuenta la justicia. Pero también puede ser usada en un sentido figurado para referirse a calcular en la mente o razonar en la mente o afirmar en la mente que algo es de una manera, y así es como es usada aquí. Podríamos traducirla simplemente afirmar. Ustedes saben y ahora afirman que es verdad, o concluyen que es verdad. O si lo quiere colocar en la categoría del término cristiano genuino que incluye todo, cree que es verdad. Usted lo sabe porque la información dice que así es. Ahora, créalo con una creencia de corazón. Llegue a esa confianza firme. Ahora, en este punto, alguien podría decir, bueno, ¿sabes una cosa? Esto es difícil. Es difícil para mí creer que yo soy una persona que ya no posee una naturaleza de pecado. Me cuesta trabajo creer que soy una persona que ya no es víctima del viejo hombre. Es difícil para mí creer que yo he muerto, no obstante vivo, sin embargo no yo, pero Cristo vive en mí. Es difícil para mí creer que yo poseo la naturaleza divina. Es difícil para mí creer que dentro de mí está implantada una simiente incorruptible. Es difícil para mí creer que soy una nueva criatura y aquí todas las cosas son nuevas. Es difícil para mí creer que estoy ya listo para la eternidad y que esa obra de haber sido trasladado a la gloria para mí va a ser menos de un cambio de lo que la salvación fue. Es difícil para mí creer que la vida de Dios vive en mi alma. Es difícil para mí creer que Jesucristo vive en mí. Es difícil para mí aceptar eso. Sé que lo dice ahí, pero es difícil para mí afirmarlo. Bueno, lo entiendo. De hecho, le voy a decir por qué es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Le voy a dar 4 razones por las que es difícil. La primera razón es porque quizás nunca antes se le ha enseñado eso. Creo que es difícil para muchas personas porque nadie jamás le ha dicho eso. Digo, simplemente creen que van a ser víctimas del pecado toda su vida. Hay muchas personas que creen que cuando usted es salvo, todo lo que el Señor hace es salvarlo a nivel de transacción y lo deja en el mismo desastre en el que ha estado toda la vida. Y en cierta manera usted va viviendo por la jungla del pecado y su tiranía el resto de su vida y no conoce nada diferente. Y eso es algo trágico que decirle a la gente. De otra manera se les dice que cuando usted se convierte en cristiano no es transformación, es adición. Usted era un viejo hombre, una naturaleza vieja, simplemente recibe una nueva que se le añade y ahora usted tiene una guerra enorme que se lleva a cabo adentro de usted. Pobre de usted, como puede ver. No. Podría ser que nunca antes se le ha enseñado cuál es el cimiento, y ahora simplemente se le está enseñando, y quizás lo está entendiendo lentamente. Permítame darle otra razón por la que es difícil creer que el pecado no tiene tiranía sobre usted, y el pecado no tiene poder para controlarlo de manera absoluta, simplemente es porque Satanás no quiere que usted crea eso. No creo que él quiera que usted crea eso. No creo que él quiere que usted crea que él y todas sus fuerzas y el pecado han sido derrotadas en términos de su capacidad definitiva de controlarlo a usted. Si leo mi Biblia de manera correcta, Satanás siempre se aparece como el acusador de los hermanos, ¿no es cierto? Así es. Y él no solo acusa a los hermanos ante Dios, créame, él acusa a los hermanos ante los hermanos. Y Satanás va a hacer todo lo que puede por hacer que el cristiano se sienta tremendamente culpable. Y algunos cristianos se matan a sí mismos debido a esto. Vemos eso. Cristianos que cometen suicidio. Y muchos cristianos viven en una ansiedad tremenda. Satanás no quiere que creamos que el pecado es un enemigo derrotado. Y quizás no se nos ha enseñado eso. Esas son 2 razones. Permítame darle una tercera razón. Y esto podría ser una sorpresa. La tercera razón por la que usted no sepa esto y escuche esto es porque básicamente la recreación redentora que Dios llevó a cabo en usted, ¿está listo para escuchar esto? Fue no empírica, no experimental. ¿Es correcto? Fue una transacción divina. No fue experimental. Cuando usted fue salvo, no hubo una muerte real
y una sepultura real y una resurrección real ocurrió a nivel espiritual, pero toda esa verdad no fue experimental. Sabemos eso porque hay personas que han sido salvos por mucho tiempo y ni siquiera saben que eso pasó. Quizás usted no lo supo hasta hace 2 semanas atrás. Como puede ver, no es experimental, no es empírico. La salvación en su esencia más pura no es experimental, no es empírica. Usted no puede definir la salvación de una persona por algún tipo de experiencia externa. He visto a personas que vienen una respuesta de invitación a un cuarto de oración y lloran hasta más no poder y no fue genuina. ¿Usted no las ha visto? Yo he visto a personas que se ven como que son muy frías y calculadoras en todo el proceso y fue tan genuina como puede ser y la transacción divina realmente ocurrió. Como puede ver, básicamente la redención no es experimental, es un hecho de fe. Usted no puede experimentar morir en Cristo, de hecho, usted no puede experimentar su sepultura, no puede experimentar el ser resucitado, tiene que recibirlo por fe. ¿Y quiere saber algo? La gente que siempre está corriendo por todos lados buscando señales no tienen gran fe, simplemente tienen fe pequeña. La gente con la gran fe pueden aceptar el hecho de la palabra de Dios sin tener alguna prueba externa. La gente que anda por todos lados buscando fenómenos externos que verifiquen la realidad de Cristo en su vida no tienen gran fe. Eso es duda buscando prueba. Pero no tenemos cosas objetivas externas verificables que podemos ver como nuestra evidencia de muerte, sepultura y resurrección en Cristo. No podemos ver el hecho de que el pecado es un enemigo derrotado. Dios no nos da esta visión del pecado como habiendo sido derrotado y noqueado y ahí está en el piso. No tenemos eso, y entonces eso lo hace difícil. Pero permítame darle la cuarta y la mejor razón. Es difícil para nosotros reconocer que hemos tenido la victoria sobre el pecado, como dije, número 1, porque quizás nunca se nos ha enseñado eso. Número 2, porque el enemigo no quiere que creamos eso. Número 3, porque todo esto no es empírico. Y número 4, y esta es la mejor razón, porque la furia del conflicto con el pecado en nosotros nos hace preguntarnos cómo eso puede ser verdad. ¿Entendió eso? Eso es muy importante. La furia del conflicto con el pecado en nosotros, la cual muchas veces perdemos, ¿no es cierto?, nos hace dudar cómo esto puede ser posible. Y cuando yo comencé con esta serie en Romanos, el primer mensaje que di fue muy interesante. Deliberadamente no dije nada acerca de esto, simplemente presenté que estábamos muertos y que habíamos llegado a vivir otra vez. El poder del pecado había sido quebrantado. Y créanme, la gente vino y dijo, oh, no puedes creer eso. No puedes creer que el poder del pecado es quebrantado en nuestras vidas. Bueno, tenemos una batalla tan fuerte con el pecado. ¿En dónde colocamos eso? ¿En dónde está nuestra categoría teológica para eso? Y cuando dije que no había una nueva naturaleza y una vieja naturaleza, algunas personas simplemente llegaron a tener un conflicto teológico. Digo, no podían recibirlo. Decían, bueno, si no hay naturaleza antigua, ¿de dónde viene el pecado? Digo, solía saber en dónde estaba, tenía un nombre para eso, tenía una caja. Ahora me quitaste mi caja y ahora no sé de dónde viene. Le voy a dar una caja, la que Pablo tiene, pero tiene que esperar hasta que lleguemos ahí. Eso está en el versículo 12. Entonces eso es legítimo. Digo, aquí está Pablo, un cristiano. Yo creo en Romanos 7. ¿Qué está diciendo? Estoy cansado de la batalla, ¿no es cierto? Las cosas que no quiero hacer las hago, las cosas que quiero hacer no las hago. ¡Oh, miserable de mí! Y entonces es difícil creer que la tiranía del pecado ha sido quebrantada, porque hay una verdadera lucha que se lleva a cabo con el pecado y perdemos muchas veces. Pero de cualquier manera tenemos que creerlo. Dice usted, bueno, ¿cómo vamos a creer? Porque la Biblia lo dice. Es un hecho de fe. Considérelo, afírmelo. Créalo. Ahora, no estoy hablando de juegos psicológicos. No estoy hablando de eso que en la antigüedad solían decir en los 20s y en los 30s, diariamente, en todo sentido, estoy mejorando y mejorando. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de levantarse cada mañana y decir, realmente eres maravilloso, realmente eres santo, realmente eres justo, hasta que finalmente tienes un caso de autohipnosis y te has convencido a ti mismo de algo que no es verdad. No estoy hablando de jugar juegos con la mente. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de engañarnos a nosotros mismos. Estoy diciendo que tenemos que creer la palabra de Dios. El pecado, en su poder, es quebrantado. Tienen que creerlo. Digo, enfrentémoslo. Abraham tuvo dificultades en creer que él iba a tener un hijo también. Es correcto, tenía 99 años de edad, Sara tenía 90. Ambos habían pasado ya mucho tiempo atrás por la etapa de producción. Y él vio a Sara y debió haber sonreído, y ella simplemente se carcajeó. Pero en Romanos dice que creyó en Dios. Digo, era un hecho de fe. Simplemente tenía que creerlo, porque no había manera en la que básicamente fuera posible. Pero, amados, tenemos que creer esto. Como lo expresó un escritor, y cito, ¿qué podría ser más frustrante que ser un cristiano que
se ve a sí mismo primordialmente como un pecador centrado en sí mismo, sin embargo, cuyo propósito en la vida es producir santidad centrada en Dios? Fin de la cita. Bueno, ¿realmente quiere ser esquizofrénico? Esa es una buena manera de verlo. Creer que usted es un pecador vil, sin esperanza, miserable, bajo la tiranía del pecado, y supuestamente tiene que producir santidad. Eso lo va a frustrar. Entonces Pablo dice, consideraos, afirmen que es verdad. ¿Qué es lo que dice? Consideraos a vosotros mismos muertos al pecado. En verdad quiere decir, verdaderamente muertos al pecado. Considérenlo. Afirme que su biografía ha sido escrita en 2 volúmenes. Volumen 1 es el viejo hombre, la naturaleza vieja. El viejo yo antes de la salvación. Volumen 2 es el nuevo hombre, el nuevo yo, la nueva creación. Volumen 1 terminó con mi muerte en Cristo. El volumen 2 comenzó con mi resurrección en Cristo. Es tanto imposible como inconcebible reabrir el volumen 1. Entonces, la doctrina de la salvación por la gracia no me lleva al pecado. Esa fue la pregunta original en el versículo 1. La doctrina de la salvación por la gracia no me libera para pecar. Y Dios simplemente tiene que continuar ejerciendo gracia a favor de mi pecaminosidad multiplicada. No, no, no. Porque cuando fui salvo, el pecado como un tirano fue cancelado. Y debo creer eso. Debo creer eso. Yo estoy en Cristo. Y su santidad es mía. Y el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Ahora, lo que eso significa es que yo, y esto es en teoría, yo realmente nunca tengo que pecar, ¿verdad? Nunca soy un pecador forzado, una víctima de algún estado miserable inherente en mí que no ha sido conquistado. El pecado ya no tiene dominio. Estoy en Cristo y Cristo está en mí. Un pensamiento maravilloso. Años atrás, en medio de una revolución latinoamericana, un ciudadano estadounidense fue capturado y sentenciado a la muerte. Un oficial estadounidense corrió ante aquellos que lo iban a ejecutar y sacó una bandera estadounidense para colocarla enfrente del hombre apenas antes de que estaban listos para matarlo. Y él dijo, si ustedes disparan a la bandera americana, ustedes van a incurrir la ira de una nación entera. Y lo dejaron ir. Y hay un sentido en el cual estamos cubiertos por una justicia protectora de Jesucristo. Isaac Watts lo dijo de esta manera, y cito, en él las tribus de Adán se jactan de más bendiciones de lo que sus padres perdieron. Fin de la cita. Entonces, estamos en su propósito eterno, su plan eterno, su presencia eterna, su poder eterno. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él está produciendo en nosotros su buena voluntad. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos ha creado nuevos y necesitamos considerar eso. Ahora, ¿qué significa cuando usted hace eso? ¿Qué significa cuando usted afirma que realmente está muerto al pecado y vivo a Dios a través de Jesucristo? ¿Qué es lo que realmente significa? Permítame darle algunas cosas, algunas implicaciones prácticas de esto. En primer lugar, si podemos afirmar esto en nuestros corazones, sabemos entonces que tenemos confianza en la tentación, ¿verdad? Podemos tener confianza en la tentación. Podría ser resumido por las palabras mismas del apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará ¿qué? La salida. Nunca habrá una tentación que usted no puede en el poder de Dios enfrentar con victoria. Nunca. Porque el pecado no es su jefe, su señor, su tirano. Entonces, saber eso y afirmar eso significa que podemos tener la confianza en la tentación. Y eso es algo maravilloso que saber. Usted podría volverse paranoico temiendo cada vez que viniera una tentación. Quizás esa sería la que usted nunca podría enfrentar, pero usted puede tener confianza en la tentación. En segundo lugar, y esto puede oírse extraño, pero inclusive puede tener confianza cuando peca. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, puede tener confianza de que cuando peca usted no va a perder su salvación. El pecado puede levantar su cabeza horrenda y causar que usted lo obedezca, aunque usted no tiene que obedecerlo. Pero lo que no puede hacer es alejarlo de manera permanente de Dios. No puede. Nunca tendrá que volver a pagar la pena. Eso es lo que significa cuando dicen los versículos 9 y 10 que cuando Cristo murió, Él murió una vez y Él nunca volverá a morir otra vez. Porque la muerte, esa única muerte, proveyó para esa única paga y rompió el poder del pecado, de tal manera que aun cuando pecamos, cuando caemos y fracasamos, podemos tener confianza de que no hemos perdido nuestra redención. Es un gran pensamiento, gran verdad.
Entonces, cuando usted puede considerarse a sí mismo como estando realmente muerto, entonces tiene confianza en la tentación, inclusive tiene confianza en el pecado. Y yo diría, en tercer lugar, el saber que la tiranía del pecado es quebrantada significa que usted tiene confianza en la muerte. Usted tiene confianza en la muerte. El que en mí cree, dijo Jesús, aunque esté muerto, el que vivirá. Y el que vive y cree en mí, que nunca morirá. Hombre, quiero tener confianza en la tentación, que no es más de lo que puedo soportar. Quiero tener confianza inclusive en mi pecado, de que no me va a sacar de la mano de Dios y me va a condenar. Y quiero tener confianza al enfrentar la muerte, de que la muerte no me va a vencer. Y usted puede tener esa confianza cuando usted sabe que esto es verdad y usted lo afirma en su corazón. Y cuando usted es liberado de temer la tentación y usted es liberado inclusive de temer un desastre definitivo de sus fracasos y sus pecados, y usted es liberado de temer la muerte, usted puede disfrutar la plenitud de la bendición de su caminar con Dios. Y eso es lo que viene cuando usted aprende a afirmar o considerar que estas cosas son verdad. Entonces, considere que está vivo a Dios. Es un estado permanente. Y quiero que note que el texto griego dice que usted está vivo para Dios en Cristo Jesús. Ese es el texto griego de esa frase final. En Cristo Jesús. Y estamos de regreso a ese mismo aspecto de nuestra unión con Él. Maravilloso. Todo es debido a que estamos en Él. Cuando Él murió, ¿acaso fue su paga por el pecado suficiente? ¿Lo fue? Entonces, cuando morimos en Él, también la nuestra. Y el pecado ya no puede hacer demandas de nosotros. Esa es la razón por la que no tememos, inclusive cuando pecamos, de que seremos desechados. Porque la paga fue pagada de manera perfecta y el poder del pecado fue roto de manera definitiva. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Escuche, no hay una religión en el mundo que diga eso. La gente no dice, estoy en Buda, estoy en Mahoma, estoy en Confucio, estoy en Mary Baker Eddy, Patterson, Grover Fry. Estoy en Madame Blavatsky, estoy en Annie Besant, estoy en el juez Rutherford, estoy en James Russell. No dicen eso. Estoy en José Smith, pero estamos en Cristo. Maravilloso. Y entonces lo consideramos, lo afirmamos como verdad. Tercera palabra. Y ahora llegamos al corazón de esto. ¿Quiere la tercera palabra? Está al principio del versículo 13. ¿Cuál es? Presentéis. Algunas traducciones dicen cedan. Podría ser traducida de cualquier manera. Ahora sí. Saber tiene que ver con la mente y si considerar tiene que ver con el corazón, entonces presentar tiene que ver con la voluntad. Presentar o ceder tiene que ver con la voluntad. Juan 13:17, una de mis afirmaciones favoritas, el Señor dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las ¿qué? Si las hacéis. Es correcto. Este es el coup de grâce. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ahora, aquí hay tanta teología en estos dos versículos. Simplemente voy a tener un tiempo maravilloso. Simplemente espero poder terminar. Sea paciente, esto es tan emocionante. Vamos a responder algunas preguntas en este punto, creo yo. Ahora el versículo 12. Pues. Y cuando vemos un pues, sabemos para qué está ahí. Nos lleva de la afirmación pasada a la presente. Debido a que de hecho estamos muertos al pecado, realmente muertos, verdaderamente muertos, de hecho muertos, eso es lo que significa. Ya que estamos verdaderamente muertos, realmente sucedió, no es nada más algo que deseamos y estamos vivos a Dios, entonces no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora hemos estado diciendo durante 10 versículos que el pecado no tiene tiranía sobre nosotros, que el pecado no es nuestro amo, que el pecado no es nuestro Señor. Y quiero añadir esto, nunca hemos dicho que el pecado no es una fuerza que todavía tiene que ser enfrentada. Simplemente ya no es nuestro Señor, no es nuestro amo. Todavía es una fuerza que tenemos que enfrentar. Y esta exhortación en el versículo 12 nos dice que aunque el pecado es un monarca derrocado, todavía está a nuestro alrededor dando órdenes que no necesitan ser obedecidas, pero a veces las obedecemos. Y quiere llevarnos de regreso bajo su control, aunque no tiene el derecho de hacer eso. No reine el pecado. Ahora, aquí usted ve el pecado personificado y es personificado como un rey y un rey que gobierna sobre las vidas de personas. Antes de que fuéramos cristianos, de hecho, el pecado era nuestro rey. El pecado era nuestro soberano. Éramos sus esclavos. Es correcto, éramos sus esclavos. De hecho, en el versículo 17 dice, erais esclavos del pecado. Ese es un hecho. Ahora escuche con mucha atención. Aquí hay una exhortación en el versículo 12. No reine pues el pecado. ¿Qué quiere decir? Escuche, si el pecado ya no es el monarca, entonces no lo deje actuar como si fuera. ¿Entendió eso?
Digo, no tiene ningún derecho de hacer eso, entonces no le dé ningún derecho. Este es un hecho. El pecado no tiene dominio. Ese es un hecho. Eso es indicativo. Esta es una exhortación. No lo deje actuar como si lo fuera. Ese es un imperativo. Su poder está quebrantado. No lo deje actuar como si todavía tuviera algún derecho. Pedro, creo yo, habla del mismo tema en Primera de Pedro, en un pasaje hermoso, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hombre, son cosas maravillosas, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, quienes antes no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quieres saber lo que es un cristiano? Simplemente léalo ahí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, llamado para anunciar alabanzas, sacados de las tinieblas a la luz. Ahora el pueblo de Dios, ahora destinatarios de misericordia. Después él dice, queridos amados, os ruego entonces que os abstengáis de las pasiones carnales. Digo, vean quiénes son, no necesitan eso. Y aquí viene una verdad importante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Será tan amable de subrayar eso? Su cuerpo mortal. Creo que esto va a borrar mucha confusión. ¿Saben dónde quiere reinar el pecado? Lo dice en ese versículo. ¿En dónde quiere reinar? ¿En su qué? En su cuerpo. En su cuerpo mortal. ¿Qué significa mortal? Corrupto. ¿Es nuestro cuerpo mortal aquello que va a morar de manera eterna con Dios? No, ese es nuestro cuerpo glorificado. Es este organismo terrenal, maldecido, físico, que incluye el cuerpo físico con todos sus miembros y órganos, como también el cerebro y todas sus funciones. Es el cuerpo físico que el pecado busca gobernar. Ahora escúcheme con mucha atención. Antes de que usted fuera salvo, el pecado no solo reinaba en su cuerpo, sino también en su alma. Pero yo creo que cuando usted fue redimido, la nueva criatura es el alma. Y el pecado solo se queda con el cuerpo físico para gobernar. Y digo eso porque eso es lo que él dice. Es un término muy específico. Esta no es nuestra vieja naturaleza. No estamos hablando de la naturaleza, del verdadero hombre, del verdadero yo interno. Esa fue el alma, el hombre interior. No es el nuevo hombre, la nueva naturaleza compartiendo residencia con el alma vieja, vil, gobernada por el pecado. No, no. Eso está muerto y tenemos una nueva alma. El verdadero yo, el nuevo hombre, el hombre interior es santo y puro y va camino al cielo. La única plataforma de operaciones que tiene el pecado en mí, siguiendo la terminología de Pablo, y claro, hablando de semántica, pero que quede claro, la única plataforma de operación es el cuerpo. ¿Quiere algunos otros cuerpos? ¿Quiere algunos otros términos? Nuestra carne, nuestra humanidad. Y la palabra mortal en el diccionario la busqué, significa temporal, sujeto a la muerte y perteneciente a este mundo. Somos almas nuevas, somos nuevas criaturas. Pero el pecado todavía queda en nuestros cuerpos. Y eso quiere decir, escuche, si tan solo pudiéramos deshacernos de estos cuerpos, tendríamos santidad instantánea. ¿Lo cree? Eso es exactamente lo que la Biblia enseña. Romanos 8:21, véalo. Porque la creación misma es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de lo físico. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Digo, ¿no será maravilloso cuando nos deshagamos de esta parte de nosotros? Porque sabemos que toda la creación, toda la dimensión física, gime a una y aún está con dolores de parto. Y no solo la creación entera, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro, ¿qué? De nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando un cuerpo redimido. Queremos deshacernos del que tenemos. Observe Filipenses capítulo 3 y quiero que vea la coherencia del apóstol al enseñar este principio. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, ese es el alma. Somos ciudadanos celestiales, somos nuevas criaturas, somos participantes de la naturaleza divina, somos morados por el Espíritu de Dios viviente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a cambiar nuestra alma? No. Él va a cambiar nuestro ¿qué? El cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que estamos esperando. Simplemente otro pasaje para ayudarle en su pensamiento. 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50. Una afirmación muy importante. Pero esto digo, hermanos, aquí vamos. ¿Está listo para escuchar esto?
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Quiere saber algo? No puede entrar al cielo en eso, en lo que está usted en este momento. Ahora usted lo ve y piensa que es maravilloso, quizás. Y relativamente hablando, podría estar mucho mejor que el de alguien más. No puede entrar al cielo con él. ¿Por qué? Al final del versículo 50. Porque ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Digo, ¿cómo vamos a entrar? O le voy a decir cómo. Le voy a mostrar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria, y demás. ¿Ahora entiende usted lo que está pasando? Ahora regresemos a Romanos 6. Permítame mostrarle algo. Observe lo que Pablo no dice. Escuche lo que no dice. Él no dice, no dejen, por lo tanto, que el pecado reine en su alma. Él no dice, no dejen que el pecado, por lo tanto, reine en su espíritu. Él no dice, no deje que el pecado reine en usted. Él dice, no lo dejen reinar ¿en dónde? En su cuerpo mortal. Ese es el único lugar en el que puede operar. ¿Por qué? Porque el verdadero usted, el verdadero yo, es santo ahora. Y esa es la razón por la que tiene esta lucha en Romanos 7, en donde dice, quiero las cosas correctas. Eso viene del verdadero yo, pero mi cuerpo me es un problema. ¿Ha notado eso? Lo he notado. Permítame mostrarle. Romanos 7. No quiero seguir adelantándome a Romanos 7 porque quiero sorprenderlo cuando lleguemos ahí, pero no puedo hacer eso. Romanos 7, 17. Regrese al versículo 15. Tenemos que cubrirlo todo. Porque lo que hago no lo entiendo. No me entiendo a mí, él dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, aquí estoy haciendo las cosas que no quiero hacer. En otras palabras, algo en mí dice, no quiero hacer eso, pero mi cuerpo quiere hacerlo. Y entonces él dice, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¡Qué afirmación! ¿Quién es? ¿Qué quieres decir? ¿Que no eres tú el que lo hace? Él dice, no soy yo. ¿Qué yo? Yo estoy crucificado con Cristo, mas no yo, mas Cristo vivo en mí. Y esa nueva alma incorruptible, preparada eternamente, santa, que Dios hizo, no es lo que lo está haciendo, sino el pecado que mora en mí. Oh, no eres tú, es el pecado que mora en ti. ¿En dónde mora, Pablo? Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que ya dijiste eso, pero ¿dónde está en ti? ¿No queremos saber dónde está? Bueno, veamos el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Digo, el verdadero yo, el nuevo yo, la nueva criatura. Pero veo otra ley, escuche esto, mis, ¿qué? Miembros. ¿Sabe lo que esa palabra significa? Partes corporales, que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Qué acerca del versículo 25? Después de la primera afirmación, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿qué? A la ley del pecado. Y espero que entienda el significado del apóstol Pablo. Quiero llevarlo al versículo 24 de Romanos 7. Y esto le va a dar, creo yo, la conclusión fuerte. Miserable de mí. ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Simplemente sácame de este cuerpo, me está matando. ¿Ahora lo entendió? ¿No es esto maravilloso? Como puede ver, debido a que usted es una nueva criatura. Y todo lo que tiene que hacer es salir de este cuerpo. Y va a conocer la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Hombre, bueno, tenemos que seguir. Regresemos a Romanos 6. Oh, por cierto, acabo de pensar en algo. La lucha, entonces, viene en el punto de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Deseos corporales y demás. Esa es la razón por la que dice en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos. Como puede ver, ese es el punto. Esa es la razón por la que 1 Corintios 9:27, ahí Pablo dice, ustedes saben, yo golpeo mi cuerpo, abajo cuerpo, ¿se dan cuenta? Lo pongo en servidumbre, porque es el cuerpo lo que es el problema. Ahora, esos son los términos de Pablo para la lucha. Ahora regresemos a Romanos 6, como dije, y veamos el versículo 12. Él dice entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo tiene concupiscencias, el cuerpo tiene sus deseos. Los deseos del cuerpo claman por ser satisfechos y demandan obediencia.
Y recuerde, es del cuerpo de donde viene. Y su cerebro y sus procesos de pensamiento son parte de ese cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que esto nos dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que esto nos dice es que el pecado lo va a dominar usted si usted lo deja, ¿verdad? Digo, si usted consiente el cuerpo y alimenta el cuerpo y usted entretiene el cuerpo y expone el cuerpo a la tentación, va a tener un problema. Debido a que es el cuerpo y todos sus factores sensoriales que son expuestos a este mundo y se convierten en canales mediante los cuales la tentación puede llevarlo a pecar a usted y el pecado puede reinar sobre usted. Entonces el pecado lo va a dominar usted si usted no lo enfrenta. Pero ¿sabe qué más me dice esto? No tiene que dominarlo debido al hecho mismo que él dice, no reine. Indica que no tiene que reinar, ¿verdad? Él dice, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Sabe lo que eso significa para mí? Me gustaría, pero no tengo que dejarlo. ¿No es eso confortante? Claro que lo es. Dice usted, bueno, ¿cuál es el factor clave? Debe ser mi voluntad si me dice no hacerlo y yo soy el hombre que tiene que dejarlo reinar o no. Digo, usted puede volverse muy místico acerca de la vida cristiana y puede decir, no haga nada y deja que Dios haga todo. ¿Se da cuenta? Puede volverse muy místico acerca de que, bueno, yo no hago nada y Dios lo hace todo. ¿Se da cuenta? Como puede ver, los mandatos en la Biblia no son para Dios, sino para usted. Y la implicación aquí es que su voluntad tiene que ser activada. Y ahí está la palabra presentéis. Su voluntad está involucrada. Al pecado le gustaría gobernarlo usted y lo va a dominar si usted lo deja. Usted no tiene que dejarlo y su voluntad es un factor clave. Creo que eso es lo que Pablo tiene en mente en Filipenses 2, 2 y 3, en donde dice, necesitan ocuparse de su salvación con temor y temblor. Es Dios quien produce en ustedes, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero solo va a venir a la superficie conforme su voluntad es activada, conforme con la de Él. Y le voy a decir otra cosa que dice. Dice que la santidad en la conducta no es algo instantáneo y repentino. Es un estilo de vida y usted pelea a lo largo del proceso para ser santo, porque mientras que usted esté en ¿qué? En este cuerpo, usted va a tener problemas. Entonces, estas personas que dicen, bueno, ¿sabes una cosa? Hace 10 años el pecado fue erradicado de mi vida. Mi reacción a eso es simplemente sienta y vea si está todavía ahí, porque usted todavía tiene su cuerpo y usted todavía va a tener su problema. La santificación es un proceso y esa es la razón por la que no conocemos la plenitud de la santificación hasta que lleguemos a estar con Dios. Entonces su voluntad se encuentra implícita en el versículo 12. Su voluntad realmente y de manera estricta es el punto en el versículo 13. Entonces él dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, sus partes corporales, amados, facultades, órganos, las inclinaciones de la humanidad encerradas en ese cuerpo, inclusive su pensamiento, razón, imaginación, todo lo que está en su humanidad. Todo lo que está en su carne, lo físico, lo terrenal, lo corruptible, la parte mortal de usted, no presente eso como un instrumento. Esa palabra siempre es usada en el Nuevo Testamento. Hopla es traducida arma. Siempre es traducida arma. Y arma probablemente es la mejor traducción aquí. Pablo de manera coherente la usa para eso. El pecado es visto como un rey. Él es un rey que demanda nuestros cuerpos para que sean armas para promover el pecado. Él usa nuestros cuerpos como armas para ganar el dominio sobre el mundo. El cuerpo se convierte en el arma para que promueva la injusticia. Entonces él dice, no dejen que Satanás sea un rey que recolecta armas para traer injusticia por todo el mundo. No lo dejen usarlo como una de sus armas. Entonces no presente sus partes corporales como armas de injusticia para la propagación del pecado. Ahora, no hay nada de malo con sus partes corporales. Dios vio la creación que le había hecho y dijo, es buena. Y puede usar sus manos y sus pies y toda parte de su cuerpo para su gloria, ¿verdad? Claro, Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Está listo para esto? ¿Cuál es la siguiente palabra? Santo y aceptable. Su cuerpo es aceptable para Dios, es correcto. Su cuerpo es neutral en ese sentido. Lo puede usar como un instrumento para pecar o lo puede usar como un instrumento de justicia y usted decide. Usted decide. Lo positivo entonces está a la mitad del versículo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y amados, ahí está siempre la sustancia o el cimiento, y esa frase, como vivos de entre los muertos, nos lleva de regreso al capítulo, ¿no es cierto? Y nos lleva de regreso a la palabra, ¿sabéis? ¿Han olvidado quiénes son? ¿No han afirmado quiénes son? Ahora presenten en base a eso, y presenten sus partes corporales como armas de justicia en la mano de Dios para producir lo que Él quiere. Usted tiene que ver su cuerpo como un arma en la mano de un Dios santo para producir justicia. ¿No es eso maravilloso? Dios quiere usar su cuerpo como un arma de justicia, cortando en medio del mundo pecaminoso. Aquí está mi hombre, aquí está mi mujer, aquí está mi joven. Un arma de justicia. ¡Qué gran pensamiento! Que Dios, cuando Él quiere luchar con el pecado, va a escogerlo usted y va a escogerme a mí y pelear contra el pecado con nuestra vida justa. Un pensamiento glorioso. El pecado es un monarca derrocado.
Queremos saberlo, debemos saberlo y debemos afirmarlo. Y debemos presentar nuestras vidas como armas en la mano del Dios Todopoderoso para cumplir propósitos de justicia. Después Él lo concluye en el versículo 14, y yo también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oh, qué gran pensamiento. Su tiranía es quebrantada. Ya no estamos bajo su control incesante. Nunca más. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Una afirmación de nuestra posición. No estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la ley y el pecado van de la mano, porque la ley vino para mostrarnos nuestro ¿qué? Nuestro pecado. La ley manda, la ley demanda, la ley reprende, la ley condena, la ley restringe, pero la ley no puede conquistar el pecado, ni su paga, ni su poder. Por la ley ninguna carne será justificada, entonces estar bajo la ley es estar condenado, estar bajo la ley es estar bajo el poder del pecado. La ley únicamente incrementa nuestra esclavitud al manifestar la pecaminosidad del pecado y la incapacidad total del hombre de hacer lo que está bien. Entonces, estar bajo la ley en cierta manera resume la esclavitud al pecado. La ley agrava el pecado, la ley condena al pecador, la ley demanda la paga y la ley no tiene capacidad de librar a la víctima. No están bajo eso, están bajo la gracia, y la gracia incluye, resume toda la justicia en Cristo, toda la misericordia de Dios en la salvación. Y entonces Pablo responde a la pregunta en el versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oh, no. Somos nuevas criaturas. Lo sabemos, lo consideramos. Y cedemos, nos presentamos a Dios y el pecado ya no es nuestro amo. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Amados, ese es el camino para conocer la victoria. Sepan quiénes son, créanlo con todo su corazón, preséntense a Dios. Esos solo son los primeros 14 versículos de estos 3 capítulos, y nos esperan grandes cosas por delante. Oremos. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta noche. Gracias por lo que has hecho por nosotros, tan indignos. Gracias, porque no somos lo que éramos. Somos nuevos, listos para el cielo, miembros del reino, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, participantes de la naturaleza divina, poseyendo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, completos en Él. Pero, oh, el cuerpo, nuestra humanidad, nuestra condición corrupta, nuestra mortalidad es una carga tan grande. Gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos, pero hasta que ese momento venga, Señor, ayúdanos a saber que el pecado es un enemigo conquistado. Ayúdanos a creerlo con nuestros corazones, como también saberlo con nuestras mentes. Y ayúdanos con nuestras voluntades a presentarnos a Dios para que Él nos tome como armas para la batalla por la justicia, armas en su mano. Padre, que seamos santos en práctica, en cuerpo, como lo somos, en posición y en alma. Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestra comunión en esta noche y cómo has abierto nuestros corazones para entender tu palabra. Gracias por el querido apóstol Pablo. Qué regalo fue él para nosotros, un instrumento que tú usaste. Gracias por usarlo para que podamos aprender estas verdades. Oramos, Padre, que cada uno de nosotros nos sometamos a lo que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos presenta para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en esta noche vamos a estar regresando a Romanos capítulo 6 y antes de que entre de manera formal al mensaje, permítame expresar lo profundamente agradecido que estoy por su fidelidad en venir. He estado lleno de emoción con la iglesia llena porque esto es difícil. Nos forza a comprenderlo en tantas maneras. Tenemos que pensar junto con los pensamientos del apóstol Pablo, tenemos que estar alertas. Recuerdo lo que Pedro dijo acerca de Pablo en 2 de Pedro 3:16, que en todas sus epístolas él habla de cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también lo hacen con las otras escrituras. Pablo dijo cosas que eran difíciles de entender. Pedro inclusive lo confesó y lo confieso también, y sé que ustedes también. Entonces ha sido muy gratificante el tener una fidelidad como esta, como ha sido en estas discusiones teológicas tan difíciles de seguir por parte del apóstol Pablo en la epístola romana.
en los capítulos 4, 5 y 6 han sido muy, muy profundos, muy ricos. Educación teológica en breve, créame, se lleva a cabo cuando uno estudia estas grandes porciones de las Escrituras. Ahora, en esta noche llegamos a la segunda mitad de Romanos 6, y conforme vemos Romanos 6, 15 al 23, quiero titular esta sección Libre del pecado. Libre del pecado. Permítame leerle los versículos 15 al 23 para que los tenga en mente conforme entramos a esta sección. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo en Juan 8:34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los hombres que viven una vida de cometer pecado son esclavos a ese pecado. De hecho, toda persona que llega a este mundo está bajo la tiranía del pecado. Controla sus pensamientos, controla sus palabras, controla sus acciones. Expresado en la terminología de Romanos 6, versículo 17, erais esclavos del pecado. Versículo 20, erais de nuevo esclavos del pecado, 2 veces en ese pasaje. Él dice, solía ser esclavos, siervos, dulos, esclavos del pecado. Y el fin definitivo de ser un esclavo al pecado lo encontramos en el versículo 21 al final, porque el fin de ellas es muerte, y en el versículo 23 al principio, porque la paga del pecado es muerte. Ser esclavo del pecado es morir. El pecado, en últimas, mata. Y cuando usted piensa en lo que significa ser un esclavo del pecado, es un pensamiento horrendo. Años atrás, el doctor Guthrie escribió grandes palabras prosaicas acerca del pecado, y se han vuelto algo que nos ayuda a entenderlo, inclusive en esta sociedad, y quizás le va a dar un sentido de lo que significa ser un esclavo al pecado. Él escribió esto: el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón. Todo lo que el hombre odia es el pecado. Una carga de maldiciones y calamidades detrás de las cuales se encuentran presiones intolerables, aplastantes. La creación entera gime. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? ¿Quién es esa seductora pintada que roba su virtud? ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y después condena su alma? El pecado. ¿Quién con un aliento frío congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién trae cabellos grises a los hombres de edad y los lleva a la tumba? El pecado. ¿Quién cambia a los niños gentiles y los convierte en áspides, a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en hombres peores que Herodes, los homicidas de su propia inocencia? El pecado. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en los corazones de las casas? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva cruzando por tierras que tiemblan? ¿Quién, mediante división en la iglesia, rasga la túnica sin costura de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que canta y hace que se duerma el nazareo
y entrega la fortaleza de Dios en las manos de los incircuncisos? ¿Quién, con una sonrisa en su rostro, presenta adulaciones llenas de miel en su lengua, se pone de pie en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de la hospitalidad, y cuando la sospecha duerme, traspasa de manera traicionera nuestros templos con un clavo? ¿Qué sirena hermosa es esta que está sentada en la roca junto a un estanque mortal y sonríe para engañar, canta para mentir, besa con traición y se aferra con sus brazos a nuestro cuello para hundirnos en la perdición? El pecado. ¿Quién convierte el corazón más gentil y suave en piedra? ¿Quién quita la razón de su trono elevado y lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos y se apresuren a arrojarse por el precipicio en un lago de fuego? El pecado. Fin de la cita. El pecado. Esa realidad terrible que arruina la vida, condena el alma, que se aferra como un cáncer incurable al pecho humano y en últimas devasta, destruye, el pecado al cual los hombres están esclavizados. Y los hombres claman por ser liberados del pecado, pero no pueden. Corren para huir de su culpabilidad, pero no pueden encontrar alivio. Y debido a que los hombres son los esclavos del pecado, este pasaje es tan maravilloso porque dice en el versículo 20, versículos 18 y 22, habiendo sido entonces libertados del pecado, y versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Este pasaje se convierte a todos aquellos que están aterrados por su pecado una promesa de liberación, libertad del pecado. ¡Qué gran pensamiento! El pecado que devasta, el pecado que destruye, el pecado que mata. El regalo más grande que Dios jamás podía darle a un ser humano sería ser libre del pecado, ser restaurado al lugar de la justicia, poder cumplir todo aquello para lo que Dios nos hizo antes de que el pecado invadiera nuestra vida humana. Libertad del pecado. ¡Qué pensamiento! De su paga, de su poder y de su presencia debilitante y homicida, libre. No puedo pensar en un pensamiento más maravilloso que ese. ¿Puede usted? Entonces, este pasaje maestro trata de ser libre del pecado y usted debería encontrar realmente una cantidad tremenda de consuelo aquí y una gran causa de gozo. Ahora recuerde que Pablo está discutiendo la gran doctrina de la santificación, la cual está conectada con la doctrina de la justificación. Y ahora, habiendo discutido eso en los capítulos 3, 4 y 5, él está mostrando el resultado de eso, y el resultado de eso vimos en la primera mitad del capítulo 6, es ser hecho santo. Y el resultado de eso en la segunda mitad del capítulo 6 es ser liberado del pecado. Y para ser honesto con usted, son uno y lo mismo. Y Pablo simplemente está viendo la misma gran realidad desde dos ángulos. Y entonces en este capítulo aprendemos la gran realidad de lo que es la santificación y también aprendemos la gran realidad de cómo está conectada con la justificación. Cuando fuimos salvos, cuando fuimos redimidos y entramos en una relación correcta con Dios, eso fue para hacernos santos y liberarnos del pecado. Esa fue la intención. Ahora aprendimos en los primeros 14 versículos del capítulo que fuimos unidos con Jesucristo en su muerte y resurrección y de esta manera hemos muerto al pecado y hemos resucitado para caminar en una vida nueva. La paga por el pecado ha sido pagada en esa muerte. El poder del pecado ha sido quebrantado y ahora caminamos en vida nueva, vivos para Dios. Y ahora en los versículos 15 al 23, Pablo demuestra que fuimos hechos santos en otra analogía. No solo hemos muerto en Cristo y resucitado en Cristo y ahora estamos caminando en una nueva vida, habiendo muerto a la vieja, sino que ahora nos hemos vuelto esclavos a Dios y al hacerlo, la esclavitud al pecado, la cual era la característica de nuestra vida antigua, ha sido quebrantada. Entonces, él realmente está hablando de lo mismo desde dos perspectivas diferentes. Él nos muestra que el creyente tiene una relación totalmente nueva al pecado después de la salvación, diferente de lo que era antes, porque él murió en Cristo y resucitó en Cristo, y debido a que él tiene un nuevo amo, el cual anula al amo antiguo. Ese es el enfoque de la segunda mitad del capítulo. Y en ambos casos, su punto es mostrar que una persona verdaderamente regenerada no puede continuar en el mismo patrón de pecado que caracterizaba su vida antes de que fuera salvo. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la misma relación con el pecado. Hemos muerto en Cristo y hemos resucitado. Ahora, en la segunda mitad del capítulo, tenemos a un nuevo amo, lo cual significa que ya no estamos bajo el amo viejo. Entonces, ya que usted lo vea,
desde la primera mitad o desde la segunda mitad del capítulo, usted va a ver lo mismo. Un individuo verdaderamente justificado, redimido, salvo, va a tener una relación diferente con el pecado de la que jamás tuvo antes. No puede continuar como era antes. Ahora, quiero que vea este pasaje. Es un pasaje muy simple, aunque superficialmente parece quizás ser difícil. Vamos a dividirlo y vamos a tomar unos cuantos elementos esta noche y unos cuantos elementos la próxima vez, pero comencemos con el antagonista. Usamos ese mismo tipo de bosquejo para la primera mitad del capítulo y el segundo sigue el mismo pensamiento. Comienza con una pregunta propuesta. Llamaremos a esta parte el antagonista. Y por cierto, quiero decir el que es antagonista, el que se opone a la doctrina de Pablo de la salvación por la gracia. El legalista no puede tolerar eso, ese tipo de gracia, esto de hablar de la gracia. Y esto es lo que de manera típica diría en versículo 15. ¿Qué pues? Digo, si somos salvos por gracia, o si, como dijiste en el versículo 14, ya no estamos bajo la ley, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En otras palabras, para algunas personas que son legalistas, la gracia parece ser una licencia, la gracia parece ser algo que no tiene restricciones. Digo, cuando usted llega a un grupo de personas, como las personas judías, quienes toda su vida han estado tratando de ganarse el cielo mediante sus buenas obras, y usted les dice, bueno, todas tus buenas obras no son nada más que trapos de inmundicia, no significan nada. Tú puedes ser salvo por el regalo gratuito de Dios, concedido a pecadores indignos. Es muy difícil para ellos escuchar esto. Se oye como libertinaje, se oye como tomar la libertad para pecar, se oye como no importa cómo vivas. Aquí es donde entra el antagonista. Él está diciendo, mira, si tú predicas este mensaje de salvación por la gracia, en otras palabras, que no tengo que hacer nada para ser salvo, no puedo hacer nada para ser salvo, y nada de mi bondad importa en mi salvación, y todo es gracia, y Dios me va a perdonar, y no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Entonces, hombre, me acabas de dar libertad total, me acabas de dar rienda suelta. Bueno, la respuesta de Pablo en la primera mitad del capítulo es simplemente esto. No te hemos quitado toda restricción, porque Dios ha colocado en ti una nueva naturaleza y tú eres una nueva criatura, tu nuevo yo, tu nueva identidad. No va a ser eso. ¿Entiendes eso? Y si entiendes eso, indicas que no estás bajo la gracia y no eres una nueva criatura en absoluto. Entonces, la primera pregunta del antagonista vino en el versículo 1 y fue, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y ahora la pregunta es muy parecida. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La idea es la misma. ¿Acaso la doctrina de la salvación por la gracia da libertad a pecar de una manera sin restricciones? Y esta es la acusación que es hecha en contra de esta doctrina. Y puede imaginarse en el contexto de la sociedad judía en la cual Pablo ministró, que estarían simplemente diciendo, espera un momento, no puedes andar por todos lados haciendo eso. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, cuando él predicó en Galacia, en las ciudades de ese territorio conocido como Galacia, y él predicó salvación por la gracia mediante la fe, la gente judía lo siguió y venían a todas esas iglesias y decían, no. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley de Moisés, y si hacen eso, entonces pueden venir a Cristo. Y Pablo tuvo que escribir a los Gálatas y decir, no dejen que nadie los engañe, no dejen que nadie añada obras a su salvación de gracia. Y si alguien viene y predique eso, no me importa quién es, inclusive un ángel, que sea anatema. La doctrina de gracia permanece fiel. Con toda la acusación todavía permanece fiel. Y siempre han habido esos críticos que dicen que la doctrina de la gracia lleva a una vida sin restricciones. Esa es la crítica del antagonista, y quiero decirle lo que le dije antes en nuestro estudio. Predicar la gracia y el enseñar la gracia siempre se abre a esta acusación. Así es, siempre se expone a sí mismo esta crítica, pero no lo vamos a cambiar porque no temo eso. Yo no tengo miedo de decirle a alguien, tú vienes a Jesucristo por la gracia y eso es por el regalo gratuito de Dios de salvación, independiente de cualquier cosa que jamás hayas hecho, y haciendo a un lado todo lo que has hecho. Tú vienes por gracia, y yo creo que si vienes por gracia, Dios te va a recrear, como dice la Biblia, y no vas a salir y abusar la realidad de esa gracia. Ahora, podrías abusarla de vez en cuando, pero no va a ser un estilo de vida total. Entonces el antagonista hace la pregunta de regreso en el versículo 15 de nuevo. ¿Qué pues pecaremos? Deliberadamente es la idea, persistentemente, continuamente, habitualmente. ¿Acaso nosotros que hemos sido liberados de estar bajo la ley, y con eso él no quiere decir que ya no somos responsables de obedecer la palabra de Dios? Lo que él quiere decir, bajo un sistema de ley, de justicia, bajo un sistema de ley, salvación, bajo un sistema de obras, justicia, debido a que hemos sido liberados de tratar de ganarnos nuestra salvación, debido a que es un regalo gratuito de gracia. Eso es lo que estar bajo la gracia significa. ¿Continuaremos simplemente y pecaremos? ¿Acaso la gracia nos libera para hacer eso?
Bueno, la respuesta de nuevo, el primer punto es el antagonista. Aquí está el segundo punto, la respuesta. Megenoito, versículo 15, dice el griego. Que Dios nos guarde, lo traduce una versión. Y podría ser traducido, no, en absoluto ni lo pienses. De ninguna manera imposible, ridículo, absolutamente no. Ese es un pensamiento totalmente inaceptable. Inclusive hacer la pregunta es mostrar que no eres cristiano. Y créame, siempre han habido personas que han hecho esto. Me acuerdo cuando hubo mucho de esta actividad, unos 12 o 13 años atrás aquí, y estaba teniendo pláticas con algunos alumnos de universidad que estaban diciendo, hombre, me acabo de meter en lo que están diciendo supergracia y no tengo que confesar mi pecado y a Dios no le importa lo que hago y hombre, estoy libre en la gracia y puedo vivir como quiera vivir y simplemente yo hago lo que quiero y estoy bajo la gracia. Y el estilo de vida continuo que mostraban daba evidencia, de manera evidente, de que realmente nunca habían llegado a entender lo que era estar bajo la gracia, porque la gracia no solo concede una salvación inmerecida, sino que transforma una vida. Y el patrón es cambiado, el patrón de pecado. Entonces, el antagonista está en el versículo 15 y la respuesta está en el versículo 15. No. Pero Pablo no solo le da respuestas cortas así, él las explica. Entonces, acompáñenme al versículo 16 y veamos el axioma. El axioma. ¿Qué es un axioma? Es una verdad general. Un axioma es algo que usted no prueba, es evidente en sí mismo, no necesita prueba porque es obvio. Y eso es exactamente lo que usted tiene aquí. Usted tiene un axioma muy simple afirmado aquí. Y él comienza diciendo, ¿no sabéis? La suposición es que usted sabe esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Un axioma muy simple. Si usted se apunta para servir a cierto amo, usted tiene la obligación de servir a ese amo. Digo, no se necesita una persona brillante el entender ese axioma, es obvio. Es evidente en sí mismo, simplemente está diciendo esto. Un esclavo tiene la obligación de obedecer a su amo por la naturaleza misma de su esclavitud. Digo, en eso consiste la esclavitud. Si usted se apunta para ser un esclavo de alguien, usted se apunta para obedecerle. Eso simplemente es axiomático. Esa es la esencia de lo que Pablo quiere que entendamos. Es un punto muy importante. Si usted se entrega a un amo, usted se convierte en el esclavo del amo. Obsérvelo de nuevo en el versículo 16. Si os sometéis a alguien como esclavos, dulos, para obedecer, siervos o esclavos. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Digo, usted lo hace porque usted se ha entregado a sí mismo. Ahora, en particular, eso no es verdad cuando usted se ha entregado de manera deliberada, voluntaria a ese individuo. Usted se entrega a un amo y usted se convierte en el esclavo de ese amo, eso es obvio. Y después él continúa en el versículo 16 y hace una aplicación. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora él personifica a estos dos amos. Uno es el pecado y uno es la obediencia. El pecado, por cierto, es desobediencia, ¿verdad? Entonces uno podría hacer que es la desobediencia y el otro la obediencia. ¿Y a qué estándar se somete usted? ¿Qué estándar obedecemos o desobedecemos? A Dios, ¿verdad? Entonces, el punto es que algunas personas se entregan a sí mismas y se convierten en siervos de desobediencia a Dios, y algunas personas se entregan a sí mismas y se convierten en siervos de la obediencia a Dios. Expresado en los términos del capítulo 5, los hombres o están en Adán o en Cristo. Expresado en los términos, esto es el 5:17, capítulo 5:21, los hombres o están bajo el reinado del pecado o el reinado de la gracia. Entonces, en este sentido, o usted está sirviendo al pecado o usted está sirviendo a la obediencia. Ahora, permítame expresarlo de la manera tan clara que puedo. Solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas, eso es todo, solo dos. No hay punto medio. Dos de dónde escoger. O usted escoge servir al pecado o usted escoge servir a la obediencia. Usted escoge obedecer a Dios o usted escoge no obedecer a Dios. Y si usted no obedece a Dios, usted se convierte en el súbdito, o usted, de manera natural, es el súbdito del príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. Es una ley universal entonces que un hombre se convierte en un esclavo del amo con el que él se compromete. Simplemente es un principio axiomático. También es axiomático en ese mismo principio que usted nunca puede servir a dos amos. Usted está comprometido con uno o con otro. Jesús lo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir ¿qué? A dos amos, porque o va a amar a uno y aborrecer al otro, o se va a aferrar a uno y va a menospreciar al otro. Y en ese caso él dijo, usted no puede servir a Dios y al dinero, usted no puede servir a dos amos. Es la naturaleza de la esclavitud que usted no puede tener a dos personas dándole órdenes si usted es esclavo. Una vez que usted ha escogido a su amo, por la definición misma de ese acto, usted se ha obligado en obediencia a ese amo. Ahora ese es el axioma básico sustantivo del cual fluye el resto del texto.
Así como vimos en los primeros 14 versículos, la idea de que fuimos sepultados con Cristo y que hemos resucitado con Cristo, aquí la idea es la analogía de la esclavitud. Cuando usted se volvió cristiano, ¿qué es lo que usted dijo realmente? ¿Me someto a quién? A Dios a través de Cristo. Ahora, permítame expresarlo de la manera más simple que puedo. No hay salvación fuera de una sumisión consciente como esta. Eso destruiría el punto entero de Pablo aquí. Cuando usted viene a Cristo, usted viene como un esclavo, un amo, como un siervo al Señor. No hay otros términos. Y cuando usted dice, vengo como un esclavo o un siervo al Señor y mi amo, usted está afirmando su compromiso con estar sujeto a Él. Ahora, si usted está, de regreso en el versículo 16, si usted es el esclavo del pecado, ¿a qué lleva? A la muerte. Y vamos a oír eso varias veces antes de que lleguemos al versículo 23. Y si usted es el esclavo de la obediencia, ¿a qué lleva? A la justicia. El pecado lleva al pecado. El pecado lleva al pecado, lleva al pecado, lleva a la muerte. El pecado engendra pecado, engendra pecado, engendra pecado, engendra muerte. Los hombres, dice Charles Hodge, se apresuran de un servicio degradante a otro hasta que lleva a su ruina. Pero por otro lado, si usted sirve a la obediencia, y la obediencia es personificada en este punto como si fuera un amo, si usted sirve a la obediencia, lleva a la justicia, la justicia, la justicia. Y como encontraremos en el versículo 23, en últimas, ¿lleva qué? A la vida eterna. Entonces usted tiene una alternativa. Esa es su alternativa. Usted puede ser un esclavo al pecado, el cual usted lo es por naturaleza, o usted puede ser un esclavo a Dios, lo cual usted es mediante una nueva creación. Ahora, permítame decir algo muy importante en este punto. El que viene a Dios a través de Cristo y dice, vengo a ti como mi Salvador, me someto a ti como amo y Señor. Escúcheme, y este es el punto entero de Pablo. Él no solo está obligado en términos éticos, a obedecer. Él ha sido creado para obedecer. Y esa es una verdad muy importante. Cuando usted se convirtió en cristiano, no es simplemente que usted tiene la obligación ética de ser obediente, sino que usted ha sido creado para ser obediente. Y si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, entonces usted no entiende Efesios 2, el cual dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, no antes de que las deseáramos o esperáramos o quisiéramos, sino que Él las preparó de antemano. ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. La salvación es para buenas obras, sin duda alguna. Entonces observe que debido a que muchas personas han tenido problemas, se han equivocado en Romanos 6 porque no entienden ese concepto, Pablo aquí no está hablando de una obligación ética. Esto es una conciencia moral de obligación. Él está hablando de rehacer la naturaleza de un individuo de tal manera que el factor de la obediencia es una realidad. Hay una realidad ética aquí también, pero comienza con el hecho de que Dios ha hecho una nueva criatura y entonces pasa una responsabilidad ética. Entonces Pablo está tratando, escuche esto, Pablo está tratando con un estado de ser, con un hecho, no con lo que debería ser, no con un mandato. Dice usted, bueno, lo que estás tratando de decir entonces es que toda persona que es salvada es transformada. Correcto. En los primeros 14 versículos vimos la transformación a través de la ilustración de la muerte y la resurrección, ¿verdad? Y aquí vemos la transformación a través de la analogía de tener en un sentido, de haber, en un sentido, muerto a la esclavitud antigua, a la vida, y ahora hemos pasado a la nueva esclavitud. En el siguiente capítulo, capítulo 7, vamos a ver la misma analogía. Nada más que en esa ocasión va a ser una situación de matrimonio en donde usted tiene un marido anterior y un nuevo marido. Y Pablo está enfatizando lo mismo, que hay una nueva criatura. Y aunque estamos en la presencia de nuestros cuerpos, aunque todavía poseemos la carne, aunque solo podemos experimentar santidad imperfecta, obedeceremos. Debemos obedecer. Eso es un elemento esencial en nuestra nueva creación. Ahora, si usted quiere ver un texto que se compara con este, Colosenses 1:21, sería útil. Y vosotros, estos somos nosotros, que antes habíamos estado alejados y éramos enemigos en nuestra mente mediante obras impías, ahora Él os reconcilió en el cuerpo de su carne mediante la muerte. Ahora, cuando Dios nos reconcilió en la cruz, algo pasó. Dice usted, sí, nos trajo a Dios. Eso es correcto, pero algo más pasó. Observe esto. Él nos reconcilió para presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha, ¿en dónde? A sus ojos. Ahora usted puede regresar a Romanos. Cuando Dios nos redimió, esa nueva criatura se volvió santa y se va a manifestar en un cambio de conducta. La obediencia, escuche, lo voy a decir de otra manera, la obediencia es una certeza en la vida de una persona verdaderamente justificada. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber pecado ahí. Eso no quiere decir que no van a haber ocasiones en las que el pecado no parece dominar. Pero la obediencia va a estar ahí, aun si es oscurecida, inclusive en algunos puntos.
Y entonces podemos decir, si una persona continúa en pecado no mitigado, continuo, habitual, persistente, deliberado, como él vivía antes de que supuestamente viniera Cristo, no importa lo que él piense, él no es cristiano. Entonces, el hecho mismo de la pregunta presentada en el versículo 15 es ridículo que alguien diga, bueno, entonces, si estamos bajo la gracia, entonces no estamos bajo la ley, entonces simplemente pequemos como locos. Usted muestra, al hacer una pregunta así, que usted ni siquiera es cristiano. Usted continúa siendo un esclavo al pecado. Primera de Juan dice que usted no podrá pertenecer a Dios, no puede. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son manifiestos. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. En otras palabras, si usted es cristiano, usted va a manifestar justicia, usted va a manifestar obediencia. ¿Acaso Pedro no dice lo mismo en 2 Pedro 2:19? Mientras que prometen libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción, porque aquello por lo que un hombre es vencido, de lo mismo es esclavizado. Es un gran principio. Aquello que lo domina usted es indicativo de quién es su amo. Y esa es la razón por la que decimos, muéstranos usted a una persona que vive en una vida incesante de pecado y realmente no importa lo que dicen. Mateo Henry lo dijo de esta manera, y cito, si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos preguntar a cuál de estos dos amos entregamos nuestra obediencia. Fin de la cita. Ahora regresemos a lo que dijimos la semana pasada, simplemente para que usted lo entienda. Si usted es un verdadero cristiano, usted puede pecar, pero el verdadero usted va a odiar ese pecado. Y usted va a estar donde Pablo estuvo en Romanos 7. Usted va a estar diciendo, las cosas que quiero hacer no las hago. Las cosas que no quiero hacer las hago. Oh, miserable de mí. Y entonces hay dos razones en este capítulo por las que un creyente no va a continuar en pecado bajo la gracia. Número 1, está unido a Cristo. Él ha muerto al pecado. El pecado no tiene poder sobre él. Número 2, él es esclavo de un nuevo amo. Y él va a obedecer al nuevo amo mediante una definición misma de su esclavitud. Ahora, habiendo visto al antagonista y la respuesta y la axioma en el versículo 16, los versículos 17 al 22 se convierten en el argumento en el que él desarrolla todo su pensamiento en base al axioma ahí. Y después, en el versículo 23, él finalmente cierra con lo que yo llamo un absoluto. No vamos a cubrir todo esto, pero permítame tan solo introducirle, presentarle el argumento en los versículos 17 al 22. Es simplemente algo maravilloso, maravilloso. Pablo ahora está explicando el principio del versículo 16, explicando el axioma, aplicándolo a la situación. Y él lo hace al presentar un contraste extendido entre estas dos esclavitudes, la esclavitud al pecado y la esclavitud a la justicia. Él simplemente las desarrolla. Él comienza con su posición y después su práctica y después su promesa. Él avanza a lo largo de las tres fases. ¿Cuándo comenzaron? ¿A dónde van? ¿Y en dónde terminan? Veamos la posición en primer lugar de estas dos esclavitudes, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora usted ve ambas ahí, ¿no es cierto? Por un lado, en el versículo 17, erais esclavos del pecado. En el versículo 18, se han convertido en esclavos de la justicia. Ahora, esos son los puntos iniciales que vamos a ver. Estas son palabras posicionales, y voy a explicarlas conforme avanzamos. Observe el versículo 17. Pero gracias a Dios. Y este es un comentario importante. Cuando usted está hablando de la salvación de alguien, usted tiene que agradecer ¿a quién? ¿A quién tiene que agradecer? ¡A Dios! Usted no vino a Cristo porque usted fue muy inteligente. Usted no vino a Cristo porque usted vio las opciones y dijo, esto es lo que quiero hacer. Usted no vino a Cristo porque alguien lo convenció intelectualmente por mucha información que es verdad. Usted no vino a Cristo por ninguna otra razón realmente fuera de que Dios lo trajo a usted. Eso es correcto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió ¿qué? No le trajere. Y usted siempre agradece a Dios por la salvación, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Solo Dios es el que puede romper la esclavitud al pecado. La salvación es de Dios y de nadie más. No hay salvación fuera de aquello que Dios ha dado. En Romanos 1:8, al principio de su epístola, Pablo dijo, doy gracias a mi Dios a través de Jesucristo por todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Le doy gracias a Dios por lo que ha pasado en su vida. Bueno, eso es básico. Y por cierto, usted va a encontrar ese concepto a lo largo del Nuevo Testamento entero. La transformación que nos lleva de la muerte a la vida, del pecado a Dios, es una que Dios lleva a cabo por sí mismo. Habiendo dicho eso, entonces, veamos el resto del contraste aquí.
Él entonces dice que aunque erais esclavos del pecado, ese es un verbo en tiempo imperfecto que significa es un tiempo pasado de una realidad continua. En otras palabras, en tiempos pasados, ustedes continuamente en el pasado, continuamente eran un esclavo del pecado. Ahora esa es la condición natural de toda persona. La gente no quiere admitir eso. No les gusta oír eso. Expresado de una manera muy coherente con la manera en la que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas, lo que él está diciendo es, desde el comienzo, ustedes por naturaleza han sido pecadores, continuamente. Esa es su naturaleza. Esa es su condición natural. Forzados de manera involuntaria y un dominio áspero al nacer en el mundo. ¿Sabe usted de dónde obtuvo todo este pecado? ¿De dónde lo obtuvo? De su madre y su padre. Y así podemos regresar hasta Adán y Eva. Y entonces los hombres y las mujeres que nacen en este mundo, nacen en esta condición tremenda de esclavitud al pecado. En Romanos 3, de hecho, en cierta manera nos ayuda a ver lo que significa. En el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos a una se hicieron agrios, eso es lo que el verbo significa. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies corren para derramar sangre. Quebranto y destrucción hay en su camino. No conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esta es una descripción de la humanidad, esclavos al pecado. Los hombres no se dan cuenta de esto, usted lo sabe. Creen que son libres. Y usted inevitablemente le presenta a alguien el Evangelio y les habla de venir a Jesucristo y temen venir a Cristo porque tienen miedo de que es algún tipo de esclavitud. Piensan que tienen libertad. No tienen libertad en absoluto. No existe algo como la libertad para una persona no regenerada, en absoluto. Son esclavos. Pero él dice esto, erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón. Me encanta eso. ¿Qué dice eso? Bueno, no fue externo, ¿verdad? Cuando vinieron a Cristo no fue algo que hicieron por fuera. No fue algún bautismo de agua o alguna membresía de la iglesia, o firmar alguna tarjeta, o levantar su mano, caminar por un pasillo, o hacer algún tipo de rito religioso, o contar sus cuentas, o prender una vela, o lo que fuera. Tomar un peregrinaje. No fue nada externo. Fue algo interno de corazón. ¿Y qué es lo que pasó en su corazón? Obedecieron. Obedecieron. En otras palabras, escuche, aunque es la obra de Dios, usted no es transportado de manera pasiva de un amo a otro. Usted no es tomado de manera simplemente involuntaria y colocado en algún otro lugar. Y la gente que se mete en la doctrina de la soberanía de Dios con mucha frecuencia ve a la gente siendo salva sin que siquiera la gente lo sepa. Usted puede leer a teólogos que dicen que puede haber una persona redimida y ni siquiera lo sabe la persona porque ha sucedido. Dios ya lo hizo, Él simplemente no se lo ha anunciado todavía a usted. Tengo mucha dificultad con eso, porque usted nunca ve la salvación ocurriendo fuera del acto de compromiso con Cristo. En este contexto en particular, se habla de esto como obediencia, obediencia. Con gusto, con disposición, con un sentido de esclavitud al pecado, usted corrió para que Dios fuera su nuevo amo. ¿Y qué obedeció? ¿Alguna cosa espiritual, vaga, nebulosa? No. Y muchas personas dicen, no, yo creo en creer, creo. Y usted sabe, usted oye esto todo el tiempo de la gente. Oh, sí, soy creyente. ¿En qué crees? Oh, yo creo en Dios, yo creo. Bueno, hay más que eso. Dice en el versículo 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿No es eso bueno? No es cuestión de que, bueno, yo creo, si tú tan solo crees vas a estar bien. No. Usted cree esa forma de doctrina, ese cuerpo de verdad salvadora. Forma estupos. Tiene muchos usos. La manera en la que es presentada en este versículo es maravillosa. El griego debe expresar, han obedecido del corazón esa forma de doctrina en la que, escuche esto, a la que fueron entregados. No que fue entregada a ustedes, sino que ustedes fueron entregados a ella. Hombre, ese es un pensamiento tremendo. Permítame darle la idea. La palabra tupos aquí significa molde, un molde. Y supongamos que el molde está en la forma de un siervo. Cuando usted vino a este mundo, usted fue vaciado en un molde y salió después de que se enfrió el metal. Y usted fue levantado de ese molde y fue levantado y colocado en el mundo. Era un esclavo al pecado. Usted era una estatua de esclavo y su esclavitud era el pecado. Pero Dios debe ser agradecido y usted respondió al verdadero evangelio al obedecer a la forma a la cual usted fue vaciado. Es como si en la analogía de Pablo, cuando Dios lo vio a usted como un esclavo al pecado, por su gran gracia, Él lo derritió y lo redujo a los elementos básicos. Y mientras que usted estaba caliente y derretido, Él lo volvió a vaciar a usted en un nuevo molde. Este molde es la forma de doctrina a la cual usted fue entregado. Lo puede ver en 2 Timoteo 1:13, la forma de las sanas palabras. Esa palabra forma es usada 16 veces en el Nuevo Testamento. Hay forma en esto.
Entonces aquí está usted. Usted ha sido derretido por convicción mediante la obra que inició el Espíritu Redentor y ahora ha sido vaciado de nuevo en un nuevo molde. Y cuando el metal se enfría y usted se haya endurecido y se ha levantado, usted tiene una nueva forma. ¿Cuál es su forma? Usted ha sido conformado al molde en el cual fue usted vaciado. ¿Y cuál es ese molde? Es la forma de doctrina. ¿Qué significa eso? Usted se ha conformado al patrón de la verdad, que es el Evangelio. Usted ahora es una estatua viva de la realidad del Evangelio. Es un gran pensamiento. Usted es nuevo, todo nuevo. La enseñanza, y piensen esto de esta manera, la enseñanza a la cual usted se somete cuando usted se convierte en cristiano, lo conforma a su imagen. Usted debe saber que ese es un gran pensamiento. ¿Alguna vez ha notado, y esto es verdad de todo en la vida, la gente vive como ellos aprenden a vivir? Es verdad. La gente vive como ellos aprenden a vivir. Usted viene a Grace Church por una cantidad considerable de tiempo y vamos a vaciarlo en nuestro molde. Realmente lo vamos a hacer. Y usted va a andar ahí rebotando como si fuera un pequeño Grace. Así es, así sucede. Y está bien porque Jesús dice, el discípulo se convertirá en su maestro. Eso está bien. Digo, después de todo, viene de cierta familia y lleva la imagen de esa familia. Usted ha sido vaciado en ese molde, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que dice en Romanos 12:2, cuando dice, no dejen que el mundo los coloque en su molde. Usted ha sido derramado en un molde de la forma de sana enseñanza acerca del Evangelio, y usted ha sido enfriado ahí, y usted ha sido sacado, y usted es una realidad viva. Usted ahora es una estatua de esclavo de nuevo, pero ahora es un esclavo de Dios. Y solo Dios podía derretir esa persona de antes y derramar, vaciar esos ingredientes de nuevo en un nuevo molde y formar esa nueva persona. Aquel que antes estaba sellado con enseñanza falsa, ahora es sellado con la imagen de la verdadera doctrina de Dios. Esto es tan bueno. Y permítame profundizar. Usted tiene que encajar en el molde. Usted no se convierte en un cristiano simplemente al flotar por todos lados y creer lo que usted quiere. Comí el otro día cuando hablé en la comida de los hombres de negocios del Evangelio. Y después, cuando terminó, un hombre se me acercó y me dijo, he estado en este grupo por mucho tiempo, y dijo, te voy a decir cómo creo que usted llega a Dios. Y yo le dije, muy bien, dígame. Él dijo, bueno, como puede ver, hay muchos peldaños. Y esto es lo que dijo, exactamente lo que dijo. Y allá arriba está esta puerta, y detrás de esta puerta está este hombre llamado Jesús, y él dice, lo que usted debe realmente hacer es tratar de subir por las escaleras, pasar por la puerta, y que un hombre como el hombre Jesús te deje entrar. Y él dice, cuando vas camino arriba por las escaleras, tienes a todos estos predicadores y movimientos que te están gritando, pero tú tienes que seguir subiendo por las escaleras. Y yo lo llamo la escalera de la esperanza. Así creo que es. Yo le dije, Señor, qué amable, usted no es cristiano y su escalera no tiene esperanza. Usted necesita depender de Jesucristo. Usted ni siquiera entiende lo que significa ser salvo. Como puede ver, usted no puede inventar su propio molde. ¿Entiende eso? Hay cierta forma de doctrina. La enseñanza del Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, confiese sus pecados, afirme su señorío, su muerte, su resurrección. Ahí está un contenido del Evangelio. Ahí hay una forma. Y si usted va a salir a la imagen del siervo de Dios y va a llevar su sello, tiene que ser derramado en su molde. ¿Entiende eso? Esto es lo que me molesta acerca de esto que llaman la iglesia local. Hay una aquí adelante en la calle. Y el título del libro principal escrito por Witness Lee, quien encabezó ese movimiento, es Cristo versus Doctrina. Y el libro está lleno de su doctrina porque no puede decir nada en términos de enseñar que no sea doctrina, porque la doctrina significa enseñanza. Pero están tratando de presentar la idea de que Cristo está en contra de la enseñanza formal. No es verdad. Por favor, ¿alguna vez han leído la epístola de los Romanos? Prácticamente usted necesita un doctorado en filosofía para estudiarlo. Es tan profundo en su contenido teológico. Entonces, esta es la afirmación de nuestra posición. Cuando usted vino a Cristo, usted fue derretido y vaciado en un nuevo molde. Y usted ha salido como una nueva estatua, una nueva imagen. Y usted lleva la marca de un siervo de Dios. ¿No es eso maravilloso? Porque usted obedeció cuando el llamado del Evangelio alcanzó su corazón. Es necio tratar de pelear contra la doctrina. Por cierto, la palabra obedecido ahí, simplemente no puedo resistir esto. Y creo que vamos a detenernos en este punto, pero no puedo resistirme. Todavía no se salga de sintonía. No debería decir eso, pero la palabra obedecido simplemente parece impactarme con tanta fuerza. Simplemente en caso de que no lo haya notado, esta es la cuarta vez que lo hemos leído en 3 versículos. Es correcto. Obedecer, 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 obedecer. Como puede ver, ese es el concepto clave. La obediencia de la fe. Eso es obedecer el Evangelio, la obediencia de vida. Ese es un cristiano respondiendo a la palabra de Dios. Creer en Jesucristo es el acto inicial de obediencia y después se convierte en una vida de obediencia, 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 obediencia. Nunca obtenemos nuestra independencia. ¿Me escucha? Nunca. Nunca llegamos al punto
como nuestros hijos cuando salen de la casa y deciden qué hacer. Siempre estamos bajo el amo, siempre estamos bajo el Señor y siempre debemos obedecer. Y quiero decirle que de manera inherente en ese concepto, en la médula, en el corazón del significado de la doctrina de la salvación, un cristiano es caracterizado por alguien que hace ¿qué? Obedece. Y si usted no obedece, no puede ser cristiano sin importar lo que diga. La obediencia es la expresión de la fe. La obediencia dice, yo creo en Dios, creo su palabra, voy a actuar en base a ella. Y toda la verdadera justificación produce obediencia. Y entre más tiempo vivimos con Cristo, nos debemos volver más obedientes. Tito 2 ha leído esto recientemente, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres. ¿Y qué hizo cuando vino a nosotros? Bueno, enseñándonos a negar la impiedad y los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este tiempo presente. Eso es lo que hizo. Versículo 14 dice, Jesucristo se entregó a sí mismo para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. ¿No es eso bueno? Fuimos salvados para buenas obras, fuimos salvados para purificación, es muy simple. Pedro dice esto, él lo dice en 1 Pedro 1:22, viendo que habéis purificado vuestras almas en obediencia a la verdad. Eso es tan bueno. Como puede ver, cuando usted vino a Jesucristo, purificó su alma. Se volvió una nueva criatura y una vida de obediencia es el resultado. Este nuevo molde significa un nuevo amo. Y él lo dice en el versículo 18, y libertados del pecado. ¡Qué gran pensamiento! O no libre de pecar. Hacemos eso de vez en cuando. No libre de la tentación, sino libre del dominio y la tiranía del pecado. Cuando no podemos hacer nada más que pecar. Dice usted, ¿quieres decir antes de que fueras cristiano todo lo que haces es pecar? Es correcto. Todo lo que usted hace es pecar. Aún sus buenas obras están dentro de la categoría del pecado, porque no son para la gloria de Dios. Y cuando los hombres hacen buenas obras simplemente para que sean buenos hombres, eso es orgullo y eso es pecado. Lo que me sorprende es cuánto los hombres aman su esclavitud. ¿Ha notado eso? Ni siquiera saben que son esclavos al pecado. Les encanta. Los hombres aman las tinieblas más que la luz. Pero ustedes han sido liberados de eso y se han vuelto siervos de la justicia. Y esa es una alteración creativa. No solo es una responsabilidad ética. Ahora somos libres. Ahora escúcheme con atención. Voy a cerrar con este pensamiento. Somos libres por primera vez en nuestra vida. Un pecador no está libre. Lo único que puede hacer es que pecar. ¿Quién es la única persona que tiene una alternativa? Un cristiano. Entonces, por primera vez en su vida, es libre. No libre para hacer lo que está mal. Oh, no. Usted ha hecho eso por mucho tiempo. Por primera vez en su vida, usted tiene libertad para hacer ¿qué? Lo correcto. Esa es libertad cristiana. Y la gente que anda por todos lados diciendo que la libertad cristiana me da la libertad de hacer lo que está mal, no entiende la libertad cristiana. La libertad cristiana, la liberación del alma, está por primera vez en mi vida y puedo hacer lo correcto. Es un pensamiento maravilloso. Bueno, ahí vemos el inicio, la posición, la diferencia entre el siervo del pecado y el siervo de la justicia. Uno no tiene libertad. Uno tiene libertad para hacer lo correcto. Ahora vamos a continuar a partir de ahí la próxima vez para ver el progreso de estas vidas y la promesa. Una termina en la muerte y una en la vida. Oremos. Señor, gracias por nuestro tiempo de enseñanza en esta noche y muchas gracias, Padre, por tu gracia para con estas queridas personas al salvarlas. Gracias por el hambre que tienen en sus corazones por la palabra. Sabemos que esto no es entretenimiento y sabemos que es agotador y el cuerpo se cansa y la mente también algunas veces. Y Padre, simplemente te doy gracias por su apoyo amoroso, por su hambre, por tu palabra, que los hace apartar el tiempo y preparar el corazón y la mente para recibir las cosas profundas de Dios. Y, oh Padre, bendícelos. Llena su copa con el agua por la cual tienen sed. Llena su estómago espiritual del alimento por el que tienen hambre. Gracias porque estamos libres del pecado por primera vez, libres para hacer lo correcto, libres para hacer tu voluntad, porque hay un nuevo principio de vida en nosotros que hace la justicia. Gracias, Padre, porque no solo nos salvaste,